Y la más grave, desde el punto de vista de los trabajadores, la ley de privatización, que ayer afortunadamente, con una presencia importante de trabajadores y de indígenas, que de manera también indignante, que da rabia cuando comienzan a cantar el himno nacional, bueno, el presidente suspende la sesión, porque, insisto, ya lo vivimos, ya los trabajadores y las trabajadoras saben lo que fue el proceso de privatización, cómo le arrebataban precisamente los grandes derechos. Y es una ley tan peligrosa que, entre otras cosas, plantea en sus artículos que todas esas leyes que colidan con esas serían eliminadas, serían suspendidas. La propuesta de suspender uno de los legados fundamentales que tenemos los trabajadores con nuestro comandante Chávez, que a pesar de las dolencias, a pesar de que estaba en tratamiento, él regresó un día, un 30 de abril del año 2012, que no podemos olvidar, a firmar la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y uno recuerda que ese día dijo, yo tenía un compromiso con los trabajadores. Le había dicho que ante el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tenía la ley. Y lo cumplió, ministro. Dino firmó y volvió a seguir en su tratamiento. Es una ley que pretenden derogar a partir de la ley de privatización, pero estamos convencidos que a los trabajadores no lo vamos a permitir, con la movilización, con el trabajo. Con el compromiso que se siente en la calle, como le preguntamos anteriormente, ese compromiso que tiene el pueblo. Justamente sobre esas leyes queremos poner en pantalla para que la gente y el pueblo venezolano conozca a detalle lo de estas leyes de la Asamblea Nacional. Ahí ustedes lo tienen, artículo 19. En caso de que la comisión determine que alguna empresa, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructura, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien activo o unidad productiva de los que hayan sido evaluados conforme al artículo 17 de esta ley, se encuentre total o parcialmente inactiva o haya decrecido sus niveles de producción, y continúa el artículo, respecto a aquellos niveles de producción, respecto de aquellos con los cuales contaba en los 12 meses previos al momento en el cual se adoptó la medida de que se trate, ordenará al Ejecutivo Nacional en el informe correspondiente la adopción de la siguiente medida para la pronta reactivación de la producción nacional: el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructura, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien activo o unidad productiva de que se trate, aplicando un procedimiento de selección público, expedito y competitivo que garantice rapidez en la reactivación productiva y la verificación de que el interesado cuente con la capacidad financiera y experiencia necesaria para alcanzar esos fines. Cabe destacar la capacidad financiera que se señala, ¿no? Es simple y llanamente otorgarle a la oligarquía, bueno, lo que ha sido defendido, porque muchas de esas empresas, y vale la pena, fueron abandonadas. Nosotros no podemos olvidar que aquí hubo sectores supuestamente empresariales que habían vivido toda la vida de la renta petrolera, que abandonaron hasta que nos cayera el gobierno. Así ocurrió en Benepar o Inbepar, así ocurrió en la empresa de válvulas que le daba producto y tuvo a Petróleo de Venezuela como parte del saboteo petrolero que se efectuó, y simple y llanamente fueron abandonados. Y así te puedo decir un conjunto de empresas que fueron tomadas por los trabajadores, que fueron rescatadas, y el presidente Chávez, en una política correcta, señaló: primero, para conservar el empleo; segundo, para reactivarla. Hoy, que muchas de ellas comienzan ya a pasar las fases más difíciles y que están comenzando y desarrollando el proceso productivo, bueno, la pretenden privatizar. Pero ahí podemos hablar de CanTV, que era privada y pasó a manos del Estado. Y además que gracias a los dividendos es que se han generado otras cosas. Pero también hay una realidad, ministro, que si bien hay empresas que han sido fructíferas, como CanTV, como Movinet, también hay otras empresas que, digamos, una vez tomadas por el Ejecutivo, han bajado sus niveles de producción, los trabajadores no han estado conformes. ¿Cómo el Ejecutivo ha respondido y cómo responderá a partir de la gestión de usted? Sí, es que fíjate, hubo como 3 tipos de empresas: las buenas, las grandes, las que tenían una capacidad, mayor producción, que se mantuvo y se ampliaron. Y ahí podemos decir también Benvidrio, que es una de las empresas que incluso da al fondo social, y que con ella se mantienen un conjunto de políticas y misiones. Pero habían otras que estaban, vamos a llamarlo así, regular, que venían cayendo a la producción, que no tenían los niveles de actualización: Lácteos Los Andes, Café Fama de América, Aceite Diana. Esas empresas, en estos instantes podemos decir que tienen mayor capacidad productiva que la que tenía antes de la privatización. Bueno, Diana es una bandera. Es una bandera. Tenemos algunos problemas de distribución, es cierto, y así lo hemos señalado, porque la distribución sigue estando en mano privada. Yo siempre digo que aquí, si no se hubiera recuperado
la redistribución de la gasolina, también hubiera escasez de gasolina. Afortunadamente, en Petróleo de Venezuela se recuperó esa red y, bueno, no hay escasez de gasolina. Eso sí nos ha ocurrido en esos elementos. Y habían otras que prácticamente estaban desmanteladas, fueron desmanteladas. Ahí la política fue para conservar el empleo, para no sacar a la calle, y un proceso de recuperación. Esas son las que regularmente los sectores de oposición ponen como ejemplo, que no son productivas. Hay algunos errores que se han cometido y lo reconocemos. Hoy hemos logrado, a través de esta corporación decretada por el presidente de la República y que dirige Manuel Fernández, ubicar lo que es la cadena productiva. Porque uno de los elementos que teníamos, que habían empresas que no estaban vinculadas con la otra. Entonces nos faltaba la materia prima, nos faltaban a veces empresas del lado que nos podían garantizar esa materia prima y no había los niveles de vinculación o no había el crédito necesario y la exigencia de pago. Hoy afortunadamente hemos logrado una política por propuesta de los trabajadores, que es bueno señalarlo, con la experiencia que hemos tenido de ubicar las cadenas productivas. Y por supuesto, a lo mejor habrán algunas empresas que vamos a tener que unirlas a otras porque su capacidad desde el punto de vista productivo, su capacidad desde el punto de vista del material que tenemos obsoleto y que no permite una inversión importante para reflotarla, bueno, se unirá con otras. Es parte de la evaluación y que lo más importante ha surgido de la experiencia de los trabajadores, de la propia propuesta de los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, consciente de que de ellos depende, y bueno, se ha recuperado lo que es Cerámica Maracay, que hoy gran parte de los productos que están en nuestros hogares, bueno, una empresa que también fue abandonada, rescatada por los trabajadores, y hoy esos productos que tenemos en nuestros hogares, en la Gran Misión Vivienda, es hecho por los trabajadores y las trabajadoras a través de esa empresa. O contrato que existía, un ejemplo, con Petróleo de Venezuela, con algunas otras empresas que, bueno, no se tenía porque faltaba el sello Norben, el sello de garantía. Hoy ya se ha logrado, con las investigaciones, con el desarrollo, garantizar la seguridad de esos trabajos, y hoy, en ese acuerdo que hay con Petróleo de Venezuela, con las empresas básicas, bueno, esas empresas están siendo reflotadas, cumpliendo todos los requisitos de calidad y hoy comienzan a desarrollar. Cuando uno dice clase obrera o trabajadores y trabajadoras, la gente no sé por qué tiene como que el concepto que es únicamente el sector público, pero también hay una clase trabajadora del sector privado y no muy contenta tampoco, porque ahí veíamos hace semanas trabajadores de Polar, por ejemplo, que han estado exigiendo a los dueños de Polar unas reivindicaciones sociales, un respeto a la clase trabajadora, cómo el ministerio puede respaldar también a ese sector privado que está haciendo, que tiene sus trabajos dignos también, pero que están siendo, digamos, manipulados también por sectores empresariales. Aquí se desarrolló una cultura de simple y llanamente violentar la ley orgánica del trabajo, sobre todo en el sector privado. En el sentido, yo no recuerdo un presidente de Fedecámara que señalaba, entre otras cosas, que la ley más violada era la ley orgánica del trabajo. Uno de los grandes compromisos que tenemos es hacer valer, velar por el cumplimiento, estricto cumplimiento de la ley orgánica del trabajo, y eso implica los niveles de estabilidad y de inamovilidad que ha decretado el presidente de la República, y estamos haciendo todo el esfuerzo para garantizar eso. Las contrataciones colectivas, que se cumplan cada extracto que dice nuestra ley orgánica del trabajo, y están abiertas cada una de las inspectorías de los organismos en públicos y privados del Estado, sí, del Ministerio, con una vigilancia, porque también hubo denuncias sobre funcionarios del Ministerio que no cumplían a cabalidad su función, y bueno, hemos metido el incentivo a los trabajadores, la necesidad de trabajar con gusto, de incorporarse, de cumplir su función, pero también con los niveles de vigilancia necesarios para garantizar que nuestros funcionarios del Ministerio también cumplan a cabalidad ese papel. Las denuncias que se han presentado, bueno, lo hemos venido investigando, lo hemos venido revisando. A veces hemos tenido algunos problemas de infraestructura, en el sentido que el Ministerio, bueno, es uno de esos ministerios muy viejos de la época de Gómez, que se ha venido avanzando, que ha tenido un papel bien importante, pero con una ley tan moderna, tan ágil, tan importante como la Ley Orgánica del Trabajo, la infraestructura, la estructura del ministerio no se había adaptado. Es parte de los reflejos, los niveles de automatización que también estamos trabajando. Había una deuda con muchos trabajadores, o hay una deuda con muchos trabajadores, incluso con empresarios en los niveles de respuesta. Nos hemos trazado un plan que
respuesta inmediata, de tal manera de hacer cumplir con la cabalidad la ley, que tiene unos lazos y eso es lo que estamos trabajando. Entonces los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, van a contar con un ministerio que es de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Un ministerio serio? No, ¿y qué es de los trabajadores? Pues no somos neutrales. Nosotros sabemos el gran papel que tiene la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras en el desarrollo y bueno, en el cumplimiento de la ley, porque así como hay derechos, también hay los deberes.